servicio. Me da gusto una vez más, un domingo más verles. Y en esta tarde les traemos una porción de la Biblia. Y vamos a Marcos 11, 1, 10. La Santa Palabra dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverás. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían de detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por ser tan bueno y bondadoso, Señor, y tenernos aquí en tu casa y escuchar de la palabra el día de hoy, que va a ser expuesta por el pastor, Señor. Y dale paciencia y sabiduría, Padre, para que nosotros también podamos entender lo que tú nos estás demandando el día de hoy, Padre, para nuestras vidas espirituales, Señor. Te damos gracias, y también te doy gracias porque me das este gran privilegio de ver a mis hermanos un domingo más, Padre mío. Y también te pido por los que no han podido venir, Señor, que seas grande y maravilloso con ellos, y que les sigas bendiciendo y que les sigas protegiendo donde estén, en sus casas, o de lo que estén haciendo el día de hoy, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar aquí. Vamos a 319. Voy a hablar con la hermana Warnicki para venir y tocar el piano para nosotros hoy con ella. ¿Hay alguien que conoce esa canción aquí? Amén. Ok, vamos a cantarlo, ¿ok? Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su Tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador.
Salvador. Ahora vamos a 41. ¿Recuerda esa canción? Tengo un libro aquí. ¿Quién va a cantar conmigo? Ok. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. La segunda. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré, y de toda maldad me guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. La tercera. Serviré a Jesús predicando la luz, y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Siéntense, por favor. Dios le bendiga, hermanos. Hoy es a 5 de abril 2020. Estos son los anuncios para el día de hoy. Por favor, acuérdense, apagar los teléfonos durante el servicio. No queremos que un teléfono quite la atención de lo que Dios quiere aquí para nosotros hoy. Este martes que viene, a las 7 de la noche, hay discipulado para las hermanas, pero va a ser en línea, en la computadora, en la aplicación de Zoom. Entonces, si quieres más información cómo hacer eso, habla con la hermana Ann, pero va a ser en casa, en la computadora, a las 7 de la noche, el martes, en la aplicación de Zoom. La hermana Ann va a dar la clase de las hermanas. El miércoles no hay discipulado para los hermanos, todos los hermanos no vienen el miércoles, no hay nada. El jueves que viene, tenemos intenciones de haber servicio, pero vamos a avisar si se cancela. Y sigamos orando por los que están delicados de salud, sigamos orando por la hermana Ann, que todavía está recuperando de su gripe, y también por la hermana Jane, que sigue recuperando de su operación, y también por la hermana Graciela y su familia, que están enfermos ahorita. Entonces oremos por los que, también por la hermana Mati también sigue enferma. Oremos por los que de nuestra iglesia que están enfermos, para que Dios les dé salud y puedan regresar aquí al servicio con nosotros. Hoy el pastor va a predicar del matrimonio, entonces ponen atención, tomen notas, porque esta predicación va a ayudar a los que tienen matrimonios y por los que algún día van a tener matrimonios. Los jóvenes, específicamente los jóvenes tienen que tomar notas. Los jóvenes tomen notas. Es todo por hoy, Dios los bendiga, hermanos. Ok, y tenemos que seguir orando para todos, porque este virus no se acaba todavía, y tenemos que orar para los otros hermanos en las otras iglesias aquí en los Estados Unidos, alrededor del mundo, y para nosotros, ok, que nadie aquí queda enferma con ese virus, porque no es algo bonito, es muy feo, depende en la persona y depende en su inmunidad, puede ser muy feo. Ok, vamos aquí a 468, vamos de pie por favor. Ok, listo. Ay, un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí.
Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Del mal me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, sin sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente que con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, mi conversa tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 498. Ok. Vamos a cantar la primera, la segunda y la cuarta. Ok. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos tonos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, ¿cómo salió? Vamos a 6. 6 va a ser más fácil. Ok. No 6. ¿Cuál es? Es 3. Ok. 3. ¿Estamos listos? Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz nos dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Siéntense, por favor. Ok. Voy a predicar en cuanto al matrimonio. Es un tema importantísimo. Vamos a 1 de Pedro 3, 7 al 12. Y aquí dice,
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. 11. Apártese de mal, haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces tiene que tomar eso en el contexto, leyendo aquí los estorbos y los que tienen sus ojos en el Señor. Y los justos, el Señor tiene sus ojos en los justos, oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El hombre de fe tiene que conducirse espiritualmente. No hay otra manera para nosotros como hijos de Dios. Él honra a su esposa, no hace la mofa de ella, no insulta a su esposa. Él tiene dominio propio, que significa él piensa antes de hablar, él controla su lengua, él habla para edificar y pacificar el problema, ¿entiende? El que no tiene sabiduría habla sin pensar, insulta, hace la mofa y piensa que la mujer tiene que aguantar lo que sea. Usted está mal, está equivocado. En 1 Corintios 13, 4 al 7, el ejemplo bíblico de amor es, en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este es lo que hace la persona normal en su matrimonio, sin pensar, sin discernir lo que va a hablar o hacer. 6. No se goza de la injusticia. Eso es cuando alguien me hace mal y algo sucede a esa persona que es como mal, y yo me siento, eso es excelente que eso sucedió a ella, ¿ok? No se goza de la injusticia o las cosas malas, se goza en la verdad y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas veces tenemos la idea que nuestra esposa o nuestro marido tiene que aguantarnos. Eso no está bien, ¿ok? Nadie va a aguantar injusticia por toda su vida. Y aquellos piensan que ellos tienen que seguir. ¿Me entienden? Como un joven siendo casado, él puede pensar que yo soy casado, ella tiene que seguirme, yo soy el hombre en la casa, y ella tiene que aguantar, ella tiene que seguir. Usted está mal, ¿ok? Créeme, en los Estados Unidos nadie tiene que seguir, nadie tiene que aguantar nada aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay tanto divorcio hoy? Es porque la gente tiene una idea errada. El reto está en tu carácter, ese es el problema. Es que nosotros no pensamos igual por todas las circunstancias. Tenemos un estándar de justicia acá y otro estándar de justicia acá, y para mí usted no debe hacer nada, pero yo puedo hacer lo que sea, ¿ok? Eso no es lo correcto. El amor del hombre santo es sufrido, extiende gracia, es benigna, no es ofensivo, ¿ok? Sin envidia, goza en el bienestar de la otra persona. Ese es el amor de Dios. Y vamos a Colosenses 3, 12 al 16. El creyente tiene fe en la palabra de Dios para conducirse según la palabra de Dios. Eso significa
Cuando la Biblia dice que yo tengo que perdonar y no debo guardar rencor, no debo amargarme, yo confío en lo que dice acá en la Biblia y yo me conduzco según lo que dice acá. Y eso es por fe, porque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos salvos. Hicimos una profesión de fe, tenemos que seguir según lo que dice la Biblia. Confiando en Dios que Él va a arreglar la cuenta, el problema, la circunstancia, por hacer lo correcto. Él lo va a arreglar. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué significa eso? Ayúdame. ¿Qué significa? John, ¿qué significa? ¿Qué palabra? Soportándoos unos a otros. Apoyando. Esther, ¿qué piensa? Puede ser apoyar, pero al mismo tiempo puede ser tolerar, aguantar lo que batalla uno, sí, las situaciones difíciles. Entonces, depende. Pienso ahí que de acuerdo al contexto y lo que dice enseguida, y perdonándonos unos a otros, es tener que aguantar aquello. Lo que significa es exactamente lo que están diciendo. Significa que yo veo la violación de la ley natural. Alguien me hace mal. Pero es un hermano o una hermana, entonces a propósito, dominio propio, yo me controlo, yo digo, ok, voy a soportar eso para ministrar gracia y edificación a ella. Confiar en Dios, que Dios va a arreglar, Él va a cambiar la circunstancia. Eso es lo que significa. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia. Me encanta esa palabra abundancia, porque esto significa más que necesitamos, es más que nosotros podemos imaginarnos. Abundancia, ¿ok? Como la comida en el supermercado, no hay abundancia. Si uno va allí, va a ver las repisas vacías allí. Pero cuando hay abundancia, tienen las cosas en la repisa, tienen las cosas ahí en los pasillos, tienen las cosas en todos lados. Esa es abundancia. Entonces, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Somos escogidos para el ministerio, y ese ministerio debe ser misericordioso, debe ser de benignidad, tenemos que ser humildes, pacientes, y el ministerio comienza en su matrimonio, en su familia. Eso es donde comienza. Y el amor de caridad es el amor gratuito. Es usted un hombre santo, de palabra, que vive su vida según la profesión de su boca, ama a su esposa con gentileza, provee para ella, por el bienestar de ella, la cuida. ¿Es usted un hombre digno de ser llamado santo, hijo de Dios? El matrimonio debe ser exclusivo. Eso significa que uno tiene que decidir que yo no voy a mirar a ninguna otra mujer, usted como mujer no va a mirar a ningún otro hombre, no va a tener amigos o amigas con el otro sexo, porque eso no hace bien en el matrimonio. Y usted como hombre debe ser honesto, justo,
del carácter santo. Y usted como mujer tiene que ser lo mismo. Una mujer honesta, santa. ¿Ok? Y los niños tienen problemas. ¿Por qué los niños a veces andan como enojones? Porque ellos insultan, rebelan contra sus padres. Es por la injusticia en las vidas de sus padres. ¿Ok? Porque ellos no hacen lo correcto. Entonces, ellos tienen la misma ley que tenemos nosotros. Cuando alguien me hace mal, la ley natural de justicia me dice, ese no está bien lo que me hizo. Y sus hijos piensan lo mismo. Cuando usted no se conduce bien, ellos reconocen el error y usted sigue haciendo lo mismo, y usted sigue insultando, hiriendo a sus hijos, y ellos se amargan, rebelan contra su autoridad. El amor no es celoso. No sé si eso pasa aquí con ustedes, pero a veces un hombre es celoso de su esposa, no porque ella anda con otra persona, quizás ella puede hablar, quizás ella tiene talentos, ella puede hacer cosas, y el hombre es celoso. Quizás ella gana más dinero, ¿ok? Y el hombre quiere celoso. El amor no es celoso, ¿ok? Y las actitudes celosas son cosas que son injustas. Ustedes no pueden conversar con calma. Tú distorsionas las historias, no tienes paciencia, eres exigente, eres cruel. Su cónyuge no tiene que aguantar esa conducta. Hay cosas que deben ser subordinadas a otras prioridades. La prioridad es su matrimonio, es su familia, y tiene que buscar una solución equitable, no una solución que está puesta en la circunstancia o sobrepuesta en la circunstancia y dice, ¿cómo va a ser la cosa? Yo dije ese cómo va a ser. ¿Ok? Eso no es lo correcto. El autocontrol, sígame, es una expresión del amor conyugal. Autocontrol. You know? En Proverbios 16:3. ¿Cuál es el problema? El problema anda así. Yo puedo hablar, por ejemplo, con mi esposa y ella me puede decir algo y yo puedo explicar algo y después ella puede regresar a preguntarme la misma cosa que yo expliqué. Y eso puede suceder con usted. Y la tendencia natural del hombre carnal es decir, yo te dije eso. ¿No? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque ella o él es el objeto de su amor, tiene que decir, ok, y explicarle de nuevo. ¿Ok? Eso es lo que significa. Dice aquí, Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Romanos 12:9 al 21. Romanos 12:9 al 21 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto es el servicio al Señor. 12, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persigan, oficio, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres,
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ese ataca la carnalidad. 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido, subraya en su Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El fruto del Espíritu. No vamos a leer mucho, pero voy a leer un versículo aquí o dos en Gálatas 5, 22 y 3. Lo tienen que ir ahí, hermanos, si no quieren. El fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a darles un ejemplo. Cuando su esposa... Hermanos, vamos a comenzar el servicio. Me da gusto una vez más, un domingo más verles. Y en esta tarde les traemos una porción de la Biblia. Y vamos a Marcos 11, 1, 10. La Santa Palabra dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverás. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían de detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por ser tan bueno y bondadoso, Señor, y tenernos aquí en tu casa y escuchar de la palabra el día de hoy, que va a ser expuesta por el pastor, Señor, y dale paciencia y sabiduría, Padre, para que nosotros también podamos entender lo que tú nos estás demandando el día de hoy, Padre, para nuestras vidas espirituales, Señor. Te damos gracias y también te doy gracias porque me das este gran privilegio de ver a mis hermanos un domingo más, Padre mío, y también te pido por los que no han podido venir, Señor, que seas grande y maravilloso con ellos y que les sigas bendiciendo y que les sigas protegiendo donde estén, en sus casas o en lo que estén haciendo el día de hoy, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar aquí, vamos a 319. Voy a hablar con el hermano Warnicky para venir y tocar
alguien que conoce esa canción aquí? Amén. Ok, vamos a cantarlo, ¿ok? Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y conmemorar, siendo objeto de su Tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. por su gran poder. Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Ahora vamos a 41. ¿Recuerda esa canción? Tengo un libro aquí. ¿Quién va a cantar conmigo? Ok. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, Señor. La segunda, a Jesús acudí, y perdón recibí, y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo que en fe yo contigo estaré, y de toda maldad me guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, Señor. La tercera, serviré a Jesús predicando la luz, y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, Señor. Siéntense, por favor. Dios le bendiga, hermanos. Hoy es a 5 de abril 2020. Estos son los anuncios para el día de hoy. Por favor, acuérdense, pagar los teléfonos del servicio. No queremos que un teléfono quite la atención de lo que Dios quiere aquí para nosotros hoy. Este martes que viene, a las 7 de la noche, hay discipulado para las hermanas, pero va a ser en línea, en la computadora, en la aplicación de Zoom. Entonces, si quieres más información cómo hacer eso, habla con la hermana Ann, pero va a ser en casa, en la computadora, a las 7 de la noche, el martes
en la aplicación de Zoom. La hermana Ann va a dar la clase de las hermanas. El miércoles no hay discipulado por los hermanos, los hermanos no vienen el miércoles, no ven nada. El jueves que viene, sí tenemos intenciones de haber servicio, pero vamos a avisar si se cancela. Y sigamos orando por los que están delicados de salud, sigamos orando por la hermana Ann, que todavía está recuperando de su gripe, y también por la hermana Jane, que sigue recuperando de su operación, y también por la hermana Graciela y su familia, que están enfermos ahorita. Entonces oremos por los que, también por la hermana Mati también sigue enferma. Oremos por los que de nuestra iglesia que están enfermos, para que Dios les dé salud y puedan regresar aquí al servicio con nosotros. Hoy el pastor va a predicar del matrimonio, entonces pongan atención, tomen notas, porque esta predicación va a ayudar a los que tienen matrimonios y por los que algún día van a tener matrimonios. Los jóvenes, específicamente los jóvenes tienen que tomar notas. Los jóvenes tomen notas. Es todo por hoy, Dios los bendiga, hermanos. Ok, y tenemos que seguir orando para todos, porque este virus no se acaba todavía, y tenemos que orar para los otros hermanos de las otras iglesias aquí en los Estados Unidos, alrededor del mundo. Y para nosotros, okay, que nadie aquí queda enferma con ese virus, porque no es algo bonito, es muy feo, depende de la persona y depende de su inmunidad, puede ser muy feo. Ok, vamos aquí a 468, vamos de pie por favor. Ok, listo. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La segunda. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Del mal me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente que con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria y conversa tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 498. Ok. Vamos a cantar la primera, la segunda y la cuarta. Ok. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, Vamos a 6.
6 va a ser más fácil. ¿Ok? No 6. ¿Cuál es? Es 3. ¿Ok? 3. ¿Estamos listos? Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz nos dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Siéntense, por favor. Ok. Voy a predicar en cuanto al matrimonio. Es un tema importantísimo. Vamos a 1 de Pedro 3, 7 al 12. Y aquí dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. 11. Apártese de mal, haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces tiene que tomar eso en el contexto, leyendo aquí los estorbos y los que tienen sus ojos en el Señor. Y los justos, el Señor tiene sus ojos en los justos, oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El hombre de fe tiene que conducirse espiritualmente. No hay otra manera para nosotros como hijos de Dios. Él honra a su esposa, no hace la mofa de ella, no insulta a su esposa. Él tiene dominio propio, que significa él piensa antes de hablar, él controla su lengua, él habla para edificar y pacificar el problema, ¿entiende? El que no tiene sabiduría habla sin pensar, insulta, hace la mofa y piensa que la mujer tiene que aguantar lo que sea. Usted está mal, está equivocado. En 1 Corintios 13, 4 al 7, el ejemplo bíblico de amor es, en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece. 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Este es lo que hace la persona normal en su matrimonio. Sin pensar, sin discernir lo que va a hablar o hacer. 6. No se goza de la injusticia. Eso es cuando alguien me hace mal y algo sucede a esa persona que es como mal. Y yo me siento, eso es excelente que eso sucedió a ella. ¿Okay? No se goza de la injusticia o las cosas malas. Se goza en la verdad y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas veces tenemos la idea que nuestra esposa o nuestro marido tiene que aguantarnos. Ese no está bien, ¿ok? Nadie va a aguantar injusticia por toda su vida. Y aquellos piensan que ellos tienen que seguir. ¿Me entienden? Como un joven siendo casado, él puede pensar que yo soy casado, ella tiene que seguirme, yo soy el hombre en la casa, y ella tiene que aguantar, ella tiene que seguir. Usted está mal, ¿ok? Créeme, en los Estados Unidos nadie tiene que seguir, nadie tiene que aguantar nada aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay tanto divorcio hoy? Es porque la gente tiene una idea errada. El reto está en tu carácter, ese es el problema. Es que nosotros no pensamos igual por todas las circunstancias. Tenemos un estándar de justicia acá y otro estándar de justicia acá. Y para mí, usted no debe hacer nada, pero yo puedo hacer lo que sea. ¿Okay? Ese no es lo correcto. El amor del hombre santo es sufrido, extiende gracia, es benigna, no es ofensivo. ¿Okay? Sin envidia, goza en el bienestar de la otra persona. Ese es el amor de Dios. Y vamos a Colosenses 3, 12 al 16. El creyente tiene fe en la palabra de Dios para conducirse según la palabra de Dios. Eso significa, cuando la Biblia dice que yo tengo que perdonar y no debo guardar rencor, no debo amargarme, yo confío en lo que dice acá en la Biblia y yo me conduzco según lo que dice acá. Y eso es por fe, porque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos salvos. Hicimos una profesión de fe, tenemos que seguir según lo que dice la Biblia. Confiando en Dios que Él va a arreglar la cuenta, el problema, la circunstancia, por hacer lo correcto. Él lo va a arreglar. En Colosenses 3, 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué significa eso? Ayúdame. ¿Qué significa? John, ¿qué significa? Soportándoos unos a otros. Apoyando. Esther, ¿qué piensa? Puede ser apoyar, pero al mismo tiempo puede ser tolerar, aguantar lo que batalla uno, sí, las situaciones difíciles. Entonces, depende, pienso ahí que de acuerdo al contexto, lo que dice enseguida, y perdonándonos unos a otros, es tener que aguantar aquello. Lo que significa es exactamente lo que están diciendo. Significa que yo veo la violación de la ley natural. Alguien me hace mal. Pero es un hermano o una hermana, entonces a propósito, dominio propio, yo me controlo, yo digo, ok, voy a soportar eso para ministrar gracia y edificación a ella. Confiar en Dios, que Dios va a arreglar, Él va a cambiar la circunstancia. Eso es lo que significa. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto. 15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia. Me encanta esa palabra abundancia, porque esto significa más que necesitamos, es más que nosotros podemos imaginarnos. Abundancia, ¿ok? Como la comida en el supermercado, no hay abundancia. Si uno va allí, va a ver los repisas vacías ahí, pero cuando hay abundancia, tienen las cosas en la repisa, tienen las cosas ahí en los pasillos, tienen las cosas en todos lados. Esa es abundancia. Entonces, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Somos escogidos para el ministerio, y ese ministerio debe ser misericordioso, debe ser de benignidad, tenemos que ser humildes, pacientes, y el ministerio comienza en su matrimonio, en su familia. Eso es donde comienza. Y el amor de caridad es el amor gratuito. ¿Es usted un hombre santo, de palabra, que vive su vida según la profesión de su boca? Ama a su esposa con gentileza, provee para ella, por el bienestar de ella, la cuida. ¿Es usted un hombre digno de ser llamado santo, hijo de Dios? El matrimonio debe ser exclusivo. Eso significa que uno tiene que decidir que yo no voy a mirar a ninguna otra mujer, usted como mujer no va a mirar a ningún otro hombre, no va a tener amigos o amigas con el otro sexo, porque eso no hace bien en el matrimonio. Y usted como hombre debe ser honesto, justo, del carácter santo. Y usted como mujer tiene que ser lo mismo, una mujer honesta, santa, ¿ok? Y los niños tienen problemas. ¿Por qué los niños a veces andan como enojones? Porque ellos insultan, rebelan contra sus padres. Es por la injusticia en las vidas de sus padres. ¿Ok? Porque ellos no hacen lo correcto. Entonces, ellos tienen la misma ley que tenemos nosotros. Cuando alguien me hace mal, la ley natural de justicia me dice, eso no está bien lo que me hizo. Y sus hijos piensan lo mismo. Cuando usted no se conduce bien, ellos reconocen el error y usted sigue haciendo lo mismo, y usted sigue insultando, hiriendo a sus hijos, y ellos se amargan, rebelan contra su autoridad. El amor no es celoso. No sé si eso pasa aquí con ustedes, pero a veces un hombre es celoso de su esposa, no porque ella anda con otra persona, quizás ella puede hablar, quizás ella tiene talentos, ella puede hacer cosas, y el hombre es celoso. Quizás ella gana más dinero, ¿ok? Y el hombre quiere celoso. El amor no es celoso, ¿ok? Y las actitudes celosas son cosas que son injustas. Ustedes no pueden conversar con calma. Tú distorsionas las historias. No tienes paciencia. Eres exigente. Eres cruel. Su cónyuge no tiene que aguantar esa conducta. Hay cosas que deben ser subordinadas a otras prioridades. La prioridad es su matrimonio, es su familia, y tiene que buscar una solución equitable, no una solución que está puesta en la circunstancia o sobrepuesta en la circunstancia y dice, ¿cómo va a ser la cosa? Yo dije eso, cómo va a ser, ¿ok? Eso no es lo correcto. El autocontrol, sígame, es una expresión del amor conyugal. Autocontrol. You know? En Proverbios 16:3.
problema. El problema anda así. Yo puedo hablar, por ejemplo, con mi esposa y ella me puede decir algo y yo puedo explicar algo y después ella puede regresar a preguntarme la misma cosa que yo expliqué. Y eso puede suceder con usted. Y la tendencia natural del hombre carnal es decir, yo te dije eso. ¿No? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque ella o él es el objeto de su amor, tiene que decir, ok, y explicar de nuevo. ¿Ok? Eso es lo que significa. Dice aquí, Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Romanos 12:9-21. Romanos 12:9-21 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto es el servicio al Señor. 12, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persigan, difícil, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ese ataca la carnalidad. 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido, subraya en su Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El fruto del Espíritu. No vamos a leer mucho, pero voy a leer un versículo aquí o dos en Gálatas 5, 22 y 3. No tiene que ir ahí, hermanos, si no quiere. El fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a darles un ejemplo. Cuando su esposa tiene que ir a la, ¿cómo se llama? Laundromat, no sé, lavandería, laundromat. Y ella tiene que tener toda esa cesta llena de ropa. Usted como hombre tiene que ayudarle, ¿ok? Y como mi esposa, ella siempre intenta ayudarme en lo que yo hago. El amor es benigno, ¿ok? Tiene compasión. Y él lleva la ropa para ella. Si ella vuelve de comprar y ella tiene muchos sacos allí en la cajuela del auto o lo que sea, usted va a llevar los sacos para ella, ingresar la comida a la casa, las bolsas. Y si ella sale del auto, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Ah? ¿Va a ir allí, abrir la puerta, ayudarle a salir, darle un beso?
¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer con su esposa. Porque ella no tiene que aguantar. El hombre no tiene que aguantar nadie aquí en los Estados Unidos. ¿Entiende? Y otro ejemplo es cuando sus niños no entienden sus estudios. Usted tiene que ayudarles. Tome el consejo mío. El amor de caridad no es celoso, no es vano, ¿entiende? No se amarguen. Proverbios 2, 10, 11 y 12 dice, y cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. No hables perversidades en tu matrimonio, en su familia, en su relación matrimonial. Si hablas perversidades en tu matrimonio, estás predestinado a la soltería, ¿cómo se dice? Soltería, ¿ok? Eso es lo que es. Y, por ejemplo, cuando hay un problema entre dos personas, igual en la iglesia aquí, si hay un pleito entre los hermanos y uno supuestamente es espiritual y otro quizás no es, ¿qué es lo que tiene que hacer el espiritual? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es exactamente lo que dice acá en los versículos. Tiene que discernir y controlarse y decir, yo no voy a seguir en ese pleito. ¿Okay? Tiene que buscar una solución y toma la armadura de Dios, que es obediencia a la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios, defiende su matrimonio, defiende su familia con sabiduría, con fe en la palabra de Dios, y el amor de caridad es diferente. ¿Okay? Nosotros decimos que yo amo a mi esposa o ella me ama, pero después tratamos con él o ella sin ese amor, ¿ok? No me diga, yo amo al Señor, y no ofrecer el sacrificio del amor verdadero a su familia. Efesios 4:32. Aquí dice, sigue el camino del amor ejemplar, ¿ok? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Proverbios 15:1. Subrayas con su Biblia. Y ustedes como jóvenes, anoten eso en su Biblia. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese significa dominio propio, significa discernimiento, significa tener sabiduría para tratar con una circunstancia según la necesidad de la circunstancia. Si alguien me hace mal, yo tengo que responder. Por ejemplo, yo recuerdo una vez yo estaba hablando con un hombre, yo no conocía al hombre, entonces yo comencé a hablar con él y yo dije, ¿cómo está? O lo que fuera, ¿me entiende? Y él me habló como brusco. Y yo dije, yo te hablo como vecino, señor, ¿me entiende? Y él bajó su tonalidad y él comenzó a hablar bien. Pero uno puede tomar un insulto de alguien así, y en la vida nosotros tenemos que tener juicio, tenemos que tener, como dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que discernir y hablar. Y enseñando a los niños, de vez en cuando los padres caen en el hábito de gritar a los niños, insultar a los niños y decir todo tipo de cosas a los niños. Pero uno tiene que hablar con sabiduría a sus niños, ¿entiende? Tiene que edificar a sus niños. Humildad y mansedumbre son los tesoros más preciosos del amor sufrido y el amor del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Esos son los tesoros. Y tú tienes que visualizar lo que Dios haría en tal circunstancia. Es más fácil para mí porque yo siempre pienso así. Yo quiero tratar con un problema y yo pienso, ¿cómo es que Dios me trata? Dios no me insulta, Él no me grita, Él no me pega, Él no me amanece. Siempre me habla con gracia y con amor a través de su palabra. Y ese es como tenemos que vivir nuestras vidas, tenemos que conducir nuestras vidas. Y tiene que conducirte en armonía con el plan de Dios. Los hermanos no se dan cuenta del problema. Y vamos a terminar aquí en el sermón. Los hermanos no se dan cuenta del peligro de vivir su vida como sea. Y ella hace lo que sea, pero sin pensar. Y nosotros tenemos que pensar antes de hablar y antes de hacer la cosa que hacemos. Entonces, yo voy a invitarles, ponemos de pie, vamos a la invitación acá. ¿Ok? Señor del cielo, yo ruego tu bendición ahora en la predicación de tu palabra. Por favor, bendíganos, Señor. Necesitamos tu bendición. Y es cierto que la vida marital es difícil, Señor, y a veces es muy complicado. Pero el amor verdadero es una expresión del fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que seguir según tu voluntad, haciendo lo correcto. Entonces, en esta invitación, haga lo que sea según su voluntad. Si hay uno aquí que no te conoce como Salvador, bendiga a esa persona. Con la fe verdadera, en el deseo de aceptarte como Salvador. Yo ruego, Señor, tu bendición en tu palabra. Ponga tu mano sobre cada persona acá y bendíganos con tu presencia en esta invitación. Y rogamos eso sobre tu honra y gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, salga allí, venga aquí al altar, ponemos de pie. Joven, haga el compromiso con Dios para ser puro y santo. Y si usted necesita ser bautizado, haga ese compromiso con Dios para ser bautizado. Tiene que unirse con la iglesia. Y si usted es joven haciendo ese compromiso, tiene que hacer ese compromiso que va a quedar puro y santo hasta su casamiento. Usted como hombre tiene que renovar su compromiso con Dios para ser santo. Y por su vida se va a agravar más con calamidades horribles. El sabio arregla su perspectiva, cambia su idea. Piensa antes de hablar para estar bien en su vida. Eso es lo que hace. En esta época en la que vivimos nosotros, no hay estándar, no hay regla, no hay nada que constriñe a la persona. ¿Okay? Ella puede hacer lo que sea sin tener la claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Sin tener a Cristo como el centro de su vida, la persona puede hacer lo que sea. Pero todo puede salir bien para nosotros. Depende de la decisión nuestra y qué vamos a hacer con Cristo. El celo en el matrimonio es un problema destructible, es horrible. ¿Okay? El celo dice, yo te voy a dejar, yo no voy a quedar con ella, con él. Yo no voy a aguantar eso. Pero el hombre santo, la mujer santa, tiene un compromiso con Dios. Ya tiene la decisión, yo voy a seguir la voluntad de Dios.
Aquí dice en Proverbios 22:1, leo aquí, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. No hay nada más importante en la vida que su familia, su matrimonio. Y lo que Dios establece es el matrimonio. El hombre no puede disolver el matrimonio, porque Dios hace algo sobrenatural en la relación conyugal. Él hace algo sobrenatural. Él une las personas así, ellos llegan a ser una persona y uno no puede separar a la persona sin daños permanentes, dificultades. Entonces, haga el compromiso, sea un hombre santo, sea un hombre de Dios y una mujer de Dios. Ok, hermanos, por favor, ayúdenme ahora con la ofrenda. Que nos vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, gracias por un día más de vida, Señor, te pido, Señor, por estas ofrendas que van a ser recogidas, Señor, que sean para la bendición de tu preciosa obra, Señor, te gracias, Señor, por la predicación, Señor, que sea una bendición de cada uno de nosotros, Señor, todo te lo pido en tu precioso nombre, amado Jesucristo Jesús, amén. 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 Las cuentas de la iglesia siguen. Igual. Ok, vamos de pie, vamos a cantar 144 y voy a pedir al hermano Ángel aquí orar después de cantar. Que Dios les bendiga. Yo les amo. Defiende la fe. Hasta el fin. Amén. Y su familia y matrimonio, ¿ok? Ok, vamos a cantar. Gozo la santa palabra de Él, cosas preciosas y puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños tu tierno pastor, con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y los niños habló, de los niños que vengan a mí, para salvarnos mi sangre vertí, con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. De todo pulmón, ¿ok? Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, pecador de mi rey. Por su palabra que tienes aquí, aprende siempre que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor.